Hola, me llamo Carmen, y aunque ya tengo muchos años encima, hay cosas en la vida que uno jamás olvida. Cosas que te marcan tan profundo que ni el tiempo, ni el olvido, ni la vida misma son capaces de borrar. Lo que te voy a contar hoy no es un cuento, no es una película, no es una historia inventada, es mi vida and mi historia. Una historia que hasta el día de hoy mucha gente cuando la escucha se queda con la boca abierta porque no puede creer que yo, una simple mujer, una abuela ya entrada en años, haya sido capaz de hacer lo que hice. Antes de empezar, si estás viendo este video de Jam to Like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad, estado o país me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a saber quiénes son las personitas que están escuchando mi historia. Y créeme, no fue fácil. No fue bonito. No fue algo que yo soñara hacer un porqué. ¿Sabes? Cuando uno ama, uno entrega todo, uno da lo mejor de sí. Uno confía. Uno se ciega. Porque el amor tiene esa manía tonta de hacernos creer que las personas son mejores de lo que realmente son. Yo conocí a ese hombre siendo muy joven. No te voy a mentir. Yo me enamoré locamente de él. Era apuesto, simpático, encantador, y con esas palabras bonitas que te envuelven, que te atrapan, que te hacen pensar que por fin encontraste al hombre de tu vida. Why? Oh sí, Low Cray. Así me entregué por completo. Dejé mi vida, mis sueños, mis proyectos. Todo por él, porque eso hacemos nosotras, las mujeres de antes. Amamos de verdad. Nos entregamos de cuerpo y alma, construimos una vida juntos, una casa, una familia, recuerdos, años y años de lucha, de sacrificio. Hubo momentos buenos, no te lo voy a negar, pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Ya no era el mismo hombre que me conquistó, ya no me miraba igual, ya no me hablaba con cariño. Todo en él empezó a ser frialdad, indiferencia, distancia. Y cuando una mujer siente algo se rompe aquí, se toca el pecho, algo dentro te dice que algo no anda bien. Pero una se niega a aceptarlo, porque duele más saber la verdad que vivir engañada. Al principio fueron cosas pequeñas, lámadas que uno contestaba, salidas que no explicaba, mentiras que olían a perfume barato, pero yo cerraba los ojos. Me decía a mí misma, Carmen, no seas tonta. Seguro son cosas de tu cabeza. Él te ama, solo está ocupado. Está estresado. Qué ingenua, qué estúpida fui. Hasta que, un día, la vida que siempre se encarga de mostrarte lo que tus ojos no quieren ver. Me dio el golpe más duro de mi existencia. Descubrí que no solo me engañaba, sino que llevaba años con otra mujer. Y no era cualquier mujer, era alguien cercana. Timosia, cercana a lo que me dolió, no fue solo la traición, fue el desprecio, fue darme cuenta que yo, que lo dejé todo por él, para él ya no valía nada. Pero, ¿crees que eso fue lo peor? No, eso no fue lo peor. Lo que me partió el alma fue descubrir que mientras yo lloraba, mientras yo me deshacía en tristeza, él estaba planeando su boda con ella. Su boda, como si yo nunca hubiera existido, como si todos nuestros años juntos fueran basura, como si yo fuera un estorbo que él podía simplemente borrar de su vida y ahí toqué fondo. No te imaginas lo que es mirarte al espejo y no reconocerte, sentir que no vales nada, que tu vida no tiene sentido, que te quedaste sola, vacía, rota. Lloré hasta que no me quedaban más lágrimas. Pens en rendirme, pensé en desaparecer. Pensé que, quizás, lo mejor sería irme de este mundo, pero fue justo en ese momento, en ese instante oscuro, que algo dentro de mí despertó, algo que jamás supe que tenía. No sé si fue orgullo, dignidad, rabia, o todo junto, pero me miré de nuevo al espejo y me dije a mí misma, no, Carmen, tú no vas a terminar tu vida así, no vas a dejar que este hombre te borre, que te humille, que te haga desaparecer como si nunca hubieras existido. No, si él cree que estás muerta, entonces le vas a dar exactamente eso. ¿Vas a morir para él?
pero vas a volver cuando menos se lo espere. El día más importante de su vida, el día de su boda, y ahí va a entender quién eres tú. Y así empezó todo. Mirror. Si alguien me hubiera dicho en ese entonces que todo terminaría como terminó, te juro que jamás lo habría creído. Pork Para, ese hombre no era cualquiera. Él era mi Toru, mi amor, mi compañero, mi refugio, mi vida. Lokanochi, siendo apenas una muchacha, una joven que soñaba con formar un hogar, tener una familia y ser feliz al lado de un hombre bueno, trabajador y honesto. Y claro, cuando lo vi por primera vez, no sé qué pasó, pero sentí algo aquí dentro. Se toca el pecho, algo que me decía, él es el punto Selah. Él es el hombre que tanto esperaba Sani, y es que, te juro, él sabía cómo enamorar. No sé si era su sonrisa, esa que te hacía olvidar los problemas, o sus palabras dulces, que te hacían sentir la mujer más importante del mundo. O tal vez eran sus promesas. Sí, esas promesas que uno, de tonta, cree con los ojos cerrados. Me decía cosas como, contigo quiero envejecer, eres la mujer de mi vida. Nunca te voy a fallar. Y claro, ¿cómo no creérselo? ¿Cómo no dejarse llevar cuando alguien te mira como si fuera su mundo entero? Y así empezó nuestra historia, en una historia que por muchos años yo juraba que era de amor verdadero. Nos casamos, construimos nuestra casita, humilde, pero llena de sueños. Trabajábamos duro, hombro a hombro, para tener lo nuestro. Me levantaba temprano, le preparaba su café, su almuerzo, sus cosas. Y él salía a trabajar mientras yo cuidaba la casa, los hijos, nuestra vida. Recuerdo que cuando nacieron nuestros primeros hijos, él estaba tan feliz yo, o al menos eso me hacía creer. Me abrazaba, me besaba la frente y me decía, gracias por darme la familia más hermosa del mundo. Y yo me derretía con esas palabras, porque en mi cabeza teníamos todo lo que una mujer podía soñar. Un hogar, una familia, un amor, una vida. No hubo días de lucha, sí, porque la vida no es fácil. Pasamos necesidad, hambre, escasez, pero nunca me importó, porque mientras estuviéramos juntos, todo valía la pena. Siempre le decía, no me importa si no tenemos lujos, mientras tengamos amor, todo se puede. Y él siempre me respondía, tienes razón, mi vida, mientras estemos juntos, no nos falta nada. Él era mi mundo, mi razón de levantarme cada mañana, mi compañero de batallas, de risas, de llantos, de todo. Lo cuidaba cuando se enfermaba, le sostenía la mano cuando los negocios no iban bien, lo animaba cuando se sentía derrotado. Siempre fui su refugio, su hogar, su mujer. Y por eso fue que nunca en la vida se me pasó por la cabeza que él fuera capaz de traicionarme de la manera en que lo hizo. Porque, entiéndeme, cuando una mujer entrega todo, lo hace desde el fondo de su alma. Yo lo di todo. Mi juventud, mi tiempo, mis sueños, mis años, todo lo dejé todo. Por ese hombre que, para mí, era perfecto, que era mi familia, mi amor, mi vida entera. ¿Sabes? A veces me pregunto si él alguna vez me amó de verdad. Sí, alguna vez, aunque fuera por un segundo, sintió por mí lo que yo sentí. Por él. Porque no se le hace eso a alguien que amas. No se rompe así a una persona que estuvo contigo en la pobreza, en la enfermedad, en las madrugadas difíciles, en los días de hambre, en los días en que no teníamos más que un pedazo de pan para compartir. Éramos inseparables. Oh, Alman. Eso, pensaba yo, Pork Mire. Yo era de esas mujeres antiguas que aprendieron que el amor es para siempre, que uno se casa para toda la vida, que uno lucha, perdona, construye, pero nunca destruye. Jamás pensé que detrás de esas caricias, de esos besos, de esas palabras bonitas, había mentiras, había engaños, había una doble vida que yo, en mi ceguera de amor, nunca quise ver. Y duele. Claro que duele, porque cuando uno ama así, el golpe es mortal. Es como si
te arrancaran el alma, como si te enterraran viva, sin ataúd, sin despedida, sin nada. Simplemente te matan en vida. Eso fue lo que él hizo conmigo. Me mató en vida. Me hizo sentir que yo no valía nada por eso. Cuando me enteré de todo lo que estaba haciendo a mis espaldas, cuando descubrí que no solo me estaba engañando, sino que además planeaba borrarme de su vida como si yo nunca hubiera existido. Algo dentro de mí cambió. Y ahí fue cuando la mujer débil, sumisa y callada morían, porque sí, él pensaba que yo iba a desaparecer. Estaba muy equivocado. Si él pensaba que yo estaba muerta, entonces iba a cumplirle su deseo. Pero no, como él imaginaba. Dicen que el corazón de una mujer nunca se equivoca, que cuando algo anda mal, uno lo siente aquí dentro, se lleva la mano al pecho. Y por más que intentes callarlo, por más que te engañes a ti misma, hay una voz dentro que no se apaga, aunque te grita, que te susurra, abre los ojos, Carmen. Algo no está bien. Y así fue, sin querer, sin buscar. Empecé a notar cosas que antes no estaban ahí, pequeños detalles, pero suficientes para que mi alma comenzara a inquietarse. Mira, cuando has compartido media vida con alguien, conoces sus pasos, sus miradas, sus silencios, y cuando esos silencios empiezan a ser diferentes, uno lo sabe. No hace falta que te lo digan. Primero fueron las miradas. Él ya no me miraba como antes. Antes me miraba como si yo fuera su orgullo, su vida. Pero de pronto, sus ojos comenzaron a evitar los míos. Ya no me buscaban, ya no me preguntaba cómo estaba, ya no me abrazaba al llegar a casa. Esos detalles que antes eran tan naturales empezaron a desaparecer como si se los hubiera llevado el viento. Luego vinieron las excusas. Me voy a quedar más tiempo en el trabajo. Me llamaron para una reunión de última hora. No me esperes despierta, que llegaré tarde. Y claro, al principio yo, como tonta, lo creía, porque cómo no creerle al hombre que fue tu compañero toda la vida. Porque cuando uno ama, lo último que quiere es pensar mal, pero mi corazón ya no estaba en paz. Las noches se me hacían eternas. Me quedaba en la cama, mirando el techo, preguntándome, ¿qué está pasando? Lo escuchaba entrar de madrugada, casi de puntillas, como si no quisiera despertarme, pero yo estaba despierta y rota por dentro. Un día vi algo que me heló la sangre. Estaba lavando su camisa, como siempre, cuando noté un perfume. Un olor que no era el mío, no era mi jabón, ni mi colonia, ni nada que yo conociera. Era un perfume barato, dulce, intenso. Uno de esos olores que una mujer nunca olvida, porque no es suyo, porque es el olor de otra mujer. Le pregunté, claro que le pregunté, con toda la calma del mundo. Le dije, ¿y este perfume? Y él, sin mirarme a los ojos, soltó una carcajada fingida. Seguramente fue en el bus o en la tienda, seguro alguien me pasó cerca. Y yo me obligué a creerlo. Me obligué a cerrar los ojos, porque a veces duele más aceptar la verdad que vivir en la mentira. Pero el corazón seguía gritando, y los días pasaban, y las excusas crecían, salidas inesperadas, cambios de humor. Me hablaba con frialdad, como si le molestara mi presencia, como si yo, la mujer que estuvo a su lado toda la vida, de pronto le estorbara a Anne. Y entonces vino lo peor, las llamadas escondidas. Lo veía contestar el teléfono a escondidas, bajaba la voz, se alejaba. Y cuando yo preguntaba quién era, siempre la misma respuesta, a nada. Cosas del trabajo, pero ya no me miraba a los ojos. Ya no podía, porque los ojos nunca saben mentir. Y sabes qué es lo peor, que uno se culpa, que uno empieza a preguntarse, ¿qué hice mal? ¿Será que ya no soy suficiente? ¿Será que envejecí? ¿Que ya no le gusto? Porque nosotras, las mujeres, siempre cargamos la culpa, aunque la culpa no sea nuestra, aunque quien falla sea él. Fueron noches interminables, llorando en silencio, con la almohada empapada, fingiendo sonrisas durante el día. Why Rumpy. Por dentro cada noche me miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer que veía. Me veía apagada, triste, perdida.
porque cuando la persona que amas te empieza a ignorar, te mata lentamente, te apaga, te destruye desde adentro. Pero aún así, me aferraba a la esperanza, me decía, no, debe ser una mala racha, debe ser el trabajo, el estrés, él me ama, claro que como no me va a amar, después de todo lo que vivimos juntos. Pero no, mi corazón no se equivocaba. Algo se estaba rompiendo, y yo aún no sabía que lo peor estaba por venir. Mira, yo no sé si tú alguna vez has sentido como se te parte el alma en mil pedazos, pero te digo algo, no hay dolor más grande que descubrir que la persona que más amas, la persona por la que diste tu vida entera, te traiciona, y no hablo de cualquier traición, hablo de esa que no se olvida jamás, esa que te deja una herida que ni los años, ni el tiempo, ni nada pueden borrar, y oía la ausencia. Mi corazón me lo venía gritando desde hacía tiempo. Pero una cosa es sospechar y otra muy distinta es ver la verdad con tus propios ojos. Y te juro, por lo más sagrado, que nunca estuve preparada para lo que iba a descubrir. Todo empezó una tarde, una maldita tarde que jamás olvidaré. Él, como siempre, había salido con una de sus excusas baratas. Voy a una reunión de trabajo, me dijo, con esa voz fría que ya se le había vuelto costumbre. Pero algo dentro de mí me dijo un Carmen, hoy no te quedes esperando, hoy síguelo, descubre de una vez la verdad. Y eso hice con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Esperé minutos, me puse un pañuelo en la cabeza, una chaqueta, y salían, lo vi caminar apurado, tomar un taxi, y yo, sin pensarlo dos veces, paré otro taxi y le dije al chofer, siga ese carro, pero despacito, que no nos vea. Fueron los minutos más largos de mi vida. Yo temblaba, las manos me sudaban, y mi cabeza no dejaba de preguntarse, ¿y si no es nada? ¿Y si me estoy volviendo loca en parte de mí? Quería que fuera mentira, que todo esto fueran solo ideas mías, fruto de mi inseguridad, de mis miedos, de mis noches de insomnio. Pero otra parte, muy dentro, ya sabía la verdad. Solo faltaba verla con mis propios ojos. El taxi se detuvo frente a un restaurante, uno elegante, bonito, de esos que él nunca me llevó, y ahí estaba él, bajándose, arreglándose la camisa, peinándose frente al vidrio del carro, y con una sonrisa que, Dios mío, hacía años que no veía en su rostro. Una sonrisa que ya no era mía. No pasó ni un minuto, cuando la vi en ella, en una mujer, mucho más joven que yo, vestida como si fuera una muñeca, tacones, labios pintados, el cabello perfectamente arreglado, y ese perfume barato que ya conocía, porque lo había sentido tantas veces en su ropa. Y él la abrazó como hacía tiempo no me abrazaba a mí. Le besó la frente, le tomó la mano, y entraron juntos, como si fueran la pareja más feliz del mundo, Ann y yo. Yo me quedé allí, congelada, dentro del taxi, mirando por la ventana, con las manos temblando, sintiendo como todo mi mundo, todo lo que yo era, todo lo que habíamos construido, se hacía pedazos delante de mí. Quise gritar, quise abrir la puerta y enfrentarlo, pero no pude. No tenía fuerzas, me faltaba el aire. Sentí que me moría ahí mismo, que el corazón se me detenían, porque ¿cómo se supone que uno sobrevive a eso? ¿Cómo? Pero la vida, me tenía preparado un golpe más, porque cuando el taxi arrancó despacito para dar la vuelta, lo que vi me terminó de destrozar. En la vitrina del restaurante, ahí estaba, una hoja pegada en la pared, un anuncio, decía, festejamos nuestra unión, boda el próximo mes, estáis invitados. Y ahí estaban sus nombres, el de él y el de ella. Mi marido planeaba casarse con ella, mientras yo seguía siendo su esposa. Te juro que en ese momento sentí que morí. Dentro del taxi me llevé las manos a la cara y lloré como nunca había llorado en mi vida. El chofer, pobrecito, no sabía qué hacer. Me preguntaba, señora,
¿Está bien? ¿Quiere que la lleve a algún lado? Pero yo no podía hablar, no podía respirar, solo podía llorar, porque el amor de mi vida, el hombre por el que di todo, me estaba enterrando viva, me estaba matando en vida, me estaba reemplazando, como si yo fuera basura, como si nunca hubiera existido nadie. Ahí entendí que ya no quedaba nada, que la mujer que yo fui se había muerto ese día, que la Carmen de antes, la que lo amaba ciegamente, la que lo defendía, la que daba todo, había muerto. Pero lo que él no sabía es que esa muerte iba a dar paso a otra versión de mí Anuna que él nunca, pero nunca, iba a olvidar. Yo siempre pensé que si alguna vez él me fallaba, yo sería fuerte, que me levantaría, que seguiría adelante, que sabría rehacer mi vida, pero no Anon. No nunca está preparado para morir en vida, porque eso es lo que se siente morir, sin que tu corazón deje de latir en esa noche. Cuando volví a casa no recuerdo cómo llegué, eh, no sé qué calles tomé, no sé qué cara puse, solo sé que me senté en nuestra cama, esa cama donde tantas veces dormimos abrazados, donde soñamos, donde reímos, donde hicimos promesas, y me quedé allí mirando la nada, como si el tiempo se hubiera detenido. No comí, no hablé, no lloré. Al principio era como si mi alma se hubiera desconectado de mi cuerpo, como si yo ya no existiera. Sentí un vacío, un hueco aquí en el pecho, tan profundo, tan negro, que pensé que nunca iba a salir de ahí. Las horas pasaban y yo seguía allí en la misma posición, inmóvil, como si fuera una estatua, hasta que, de repente, el llanto me explotó desde adentro. Pero no era un llanto cualquiera, no, era un grito desgarrador, de esos que salen desde lo más profundo del alma, de esos que ni tú sabías que podías gritar. Lloré, grité, me llevé las manos al pecho, al cabello, a la cara, y me preguntaba, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice? Y ahí fue cuando empezó la parte más oscura de mi vida. DJ du Kamer, DJ du Dormir, me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Me veía pálida, flaca, destruida, como si me hubiera convertido en la sombra de la que fui alguna vez. Recuerdo que mis hijos me miraban, preocupados, me preguntaban a mamá, ¿qué te pasa? ¿Pero qué les iba a decir? Que su padre, el hombre que debía ser su ejemplo, su héroe, me estaba enterrando viva para casarse con otra. No, no pude. Me tragué todo el dolor, me lo guardé, porque hasta en el dolor una madre protege, una esposa rota sigue protegiendo, aunque sea al que la destrozó. A los días pasaban, y yo solo quería desaparecer, juro que lo pensé. Juro que por mi cabeza pasó la idea de irme de este mundo por Xensha, que ya no tenía sentido seguir Kyutodu, lo que fui, lo que hice, lo que construí, no valía nada porque si él, que me juró amor eterno, me podía borrar así, entonces, ¿qué quedaba de mí? Mira, no te lo digo con orgullo, pero llegué a pensar en cosas que jamás imaginé. Pensé en irme lejos, pensé en dejarlo todo, pensé en terminar con mi vida, porque el dolor era insoportable, porque no sabía cómo cargar con ese vacío, con esa traición, con esa humillación. ¿Sabes qué es lo peor? Que mientras yo me moría en vida, él andaba feliz, caminando por la calle con ella, sonriendo, haciendo planes, organizando una boda, como si nunca hubiera existido yo, como si los años, los hijos, los sueños, las promesas fueran basura que se puede tirar a la esquina. Me dolía tanto que físicamente me faltaba el aire. Sentía un nudo en el pecho, constante, como si alguien me apretara. El corazón con las manos en las noches eran peores. Me acostaba y la mente no paraba. Recordaba su sonrisa, sus manos, sus palabras. Y luego recordaba la escena de él abrazando a otra, mirando a otra como un día me miró a mí. Y ahí, el alma se me partía en mil pedazos otra vez. Era una tortura, una agonía de la que no sabía cómo salir. Pero fue en medio de esa oscuridad, de ese abismo, que algo
algo dentro de mí empezó a despertar, a no sé si fue la rabia, la indignación, el amor propio que me quedaba, o la dignidad que nunca murió del todo. Pero empecé a pensar, no, Carmen, no puedes dejar que esto te destruya, no puedes permitir que te borren así, como si nunca hubieras existido. Y en ese momento, cuando toqué el fondo más profundo del pozo, cuando no quedaba nada más que cenizas de lo que fui, fue ahí, justo ahí, donde nació la semilla de lo que sería la venganza más grande de mi vida, porque si él pensaba que yo estaba muerta, entonces le iba a hacer creer que sí, que Carmen había muerto, pero solo para renacer más fuerte y volver, cuando el menos se lo imaginara, el día más importante de su vida, el día de su boda. Que cuando una mujer herida toca fondo, o se queda allí para siempre, o se levanta convertida en algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Y fue eso lo que me pasó a mí, porque mírame, yo, Carmen, esa mujer que pasó su vida entera sirviendo, amando, cuidando, entregándolo todo, esa mujer murió el día que vi con mis propios ojos como él planeaba casarse con otra, mientras yo seguía viva, como si fuera un fantasma, olvidado de su pasado Anne, y fue en ese dolor, en ese hueco negro, donde empezó a nacer algo que jamás pensé que sería capaz de sentir. No era odio, no era rabia, era algo más fuerte, algo más frío, algo que venía desde lo más profundo del alma en sed de justicia, demostrarle que la vida no se burla de una mujer así, que la mujer que te sostuvo cuando no tenías nada no es alguien que se descarta como basura vieja, no, yo no iba a permitirlo, así que me senté, agarré papel y lápiz, y empecé a pensar, ¿qué es lo que más le dolería? ¿Qué es lo que jamás se esperaría de mí? Anne. Y entonces, la respuesta me llegó como un rayo. Él piensa que ya estoy muerta, ¿verdad? Pues entonces, que lo crea, que crea que Carmen está muerta, que desaparecí de este mundo, que me borré, que me rendí, que su conciencia crea que ya no estorbo, que no existo más. Y ahí, justo ahí, nació el plan, empecé a desconectarme de todo, dejé de atender llamadas, dejé de hablar con los vecinos, dejé de responder mensajes, me encerré en casa, como si estuviera desapareciendo poco a poco. La gente comenzó a preguntarse, ¿y Carmen? Hace días que no la vemos. Incluso mis propios hijos empezaron a notar que algo pasaba, pero les decía lo mínimo, no quería que nadie sospechara demasiado. Ellos no sabían la tormenta que estaba preparando en silencio, poco a poco. Fui apagando mi presencia, me di de baja en las redes, dejé de aparecer en los lugares donde siempre iban. Si alguien me buscaba, yo no estaba. Si alguien preguntaba, nadie sabía de mí ahí. Me convertí en una sombra, en un susurro, en un recuerdo borroso. Y mientras tanto, él seguía feliz, caminando por las calles con su amante, con su sonrisa falsa, preparando su boda como si fuera el hombre más afortunado del mundo, sin saber que mientras él se llenaba de orgullo y de fiesta, yo, la mujer que él pensaba muerta, estaba planeando el regreso más impactante de su vida. Pero esto no era solo desaparecer. No, Anne. Esto iba más allá. Me propuse sanar lo que quedaba dentro de mí. Empecé a mirarme de nuevo al espejo y me prometí que la mujer que se iba a presentar el día de su boda no sería la Carmen rota, la humillada, la destruida. No iba a ser otra mujer, una que él no reconocería, una que lo haría temblar. Solo con aparecer comencé a cuidarme, cambié mi cabello, cambié mi ropa, empecé a caminar erguida, con la cabeza en alto. Me prometí a mí misma que si iba a desaparecer, sería solo para volver convertida en la versión más poderosa de mí misma. Porque si la vida te parte en 1000 pedazos, entonces tú eliges si te quedas hecha pedazos o te reconstruyes con acero. Y mientras los días pasaban, las noticias se escuchaban por todos lados. Ya tienen la fecha, va a ser una boda grande, invitaron a medio B. Porque claro, como no, el descaro era tan grande que iban a casarse en el mismo salón donde él y yo
Alguna vez celebramos nuestro aniversario de bodas. Imagínate el nivel de cinismo. Pero yo me mantuve en silencio, fría, calmada, esperando mi momento. Cada día que pasaba, yo imaginaba su cara, imaginaba el momento exacto, imaginaba sus ojos cuando me viera, cuando entendiera que la mujer que él pensaba enterrada no solo estaba viva, sino más fuerte que nunca, y que su día de gloria, ese día que él planeó para celebrar su nueva vida, se iba a convertir en el peor día de su existencia. Y así, en ese silencio, en esa oscuridad, mientras él celebraba, yo afinaba cada detalle. Porque mi regreso no iba a ser cualquier regreso, iba a ser una aparición que él y todos los que estuvieron ahí jamás olvidarían. Y llegó el momento de desaparecer por completo, porque una cosa es imaginarlo, planearlo, y otra muy diferente es hacerlo realidad, Pero cuando una mujer es traicionada, cuando le arrancan el alma, deja de tener miedo. El miedo se muere, Nacy. Es algo mucho más fuerte, algo que nadie, ni él, jamás vio venir. Así que lo hice. Desaparecí. Me fui, cerré mi casa, apagué mi teléfono, corté contacto con todos. A mis propios hijos les dije que necesitaba un tiempo, un viaje, un descanso, lejos de todo. Les pedí que no dijeran nada a nadie, ni una palabra, porque aunque ellos no sabían toda la verdad, entendían que algo en mí se había roto y que necesitaba espacio para respirar. Ellos, aunque confundidos, respetaron mi silencio. Me fui a casa de una prima lejana, en un pueblo donde nadie me conocía. Me encerré allí, como si el mundo se hubiera acabado para mí. Ann no salía, no llamaba a no, escribía a no. Me convertí en un fantasma literalmente, y en el barrio empezaron los rumores. ¿Dónde está Carmen? Hace días que no la vemos. ¿Se enfermó? ¿Le pasó algo? Algunos hasta llegaron a decir que me habían visto salir llorando y que quizá me había quitado la vida y claro, los rumores llegaron hasta él, porque los rumores siempre vuelan más rápido que la verdad. Me imagino su cara cuando escuchó por ahí, parece Carmen ya no está más. ¿Y sabes qué? No hizo nada, no buscó, no llamó, no preguntó, porque en el fondo para él yo ya no existía desde hacía mucho tiempo. Y mientras tanto, él seguía feliz con su vida nueva, con su mujer nueva, preparando su boda, invitando a todos, sonriendo por las calles, como si nunca hubiera tenido esposa, como si nunca hubiera compartido una vida entera conmigo. Eso es lo que hacen los cobardes. Entierran, matan sin mancharse las manos, te borran, como si nunca hubieras existido. Pero lo que él no sabía es que la que él pensaba muerta no solo estaba viva, sino viva, que nunca, más fuerte que nunca, más decidida que nunca. Pasaban los días y yo, desde la distancia, escuchaba todo, a través de amigas, de conocidos, de mis propios hijos, que aunque no sabían todo el plan, me contaban las cosas que se decían en la calle, y entonces llegó la noticia que tanto esperaba a Anjay. Fechan la boda será el sábado en el salón del centro a las 5 de la tarde. Cuando escuché eso, mi corazón no tembló. Ya no había espacio para el miedo, solo para una palabra: justicia, porque si la vida me iba a enterrar, yo iba a resucitar en el momento exacto, en el lugar preciso, para que absolutamente todos supieran la verdad. Así que me preparé, y créeme, me preparé como nunca antes en mi vida. Fui a la peluquería, me arreglé el cabello, me pinté las uñas, me puse el vestido más bonito que tenía, uno que guardaba para ocasiones especiales y que irónicamente nunca imaginé que fuera a usar en una ocasión como esta. Y me maquillé, me puse mis joyas, me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me reconocí, no como la Carmen de antes, no, sino como una mujer renacida, una mujer que había muerto en vida y que ahora volvía, no para Robert, no para Laura, sino para que el mundo, él, supieran
que seguía de pie, y mientras me miraba al espejo, solo pensaba en su cara, en sus ojos, en el momento exacto en que me viera entrar, en pleno altar, el día de su boda, porque créeme, cuando un hombre te entierra viva, lo que menos espera es que el fantasma vuelva. Pero yo no era un fantasma, yo era carne en sangre, en corazón y dignidad, y estaba más viva que nunca. Así que respiré hondo, me puse los tacones, Tommy Boy, y con la frente en alto. Salí por esa puerta porque ese día, ese bendito día, no iba a ser el inicio de su nueva vida, no, iba a ser el inicio de su peor pesadilla. Nunca olvidaré esa mañana. Me desperté antes que el sol, pero no por nervios, no era otra cosa. Era esa mezcla extraña de calma y furia, de tristeza y dignidad, de saber que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida y la de él. Me miré al espejo, me arreglé con cada detalle, me puse ese vestido que guardaba como si fuera un tesoro, uno que nunca imaginé usar para esto. Me miraba, y por primera vez no veía a la mujer rota, no, veía a una mujer que había muerto y había resucitado. Veía fuerza, veía fuego en los ojos, veía a alguien que, después de haber sido invisible, hoy iba a ser imposible de ignorar. Tomé el taxi, y durante el camino solo miraba por la ventana, los árboles, la gente caminando, los autos, todo se veía diferente, como si el mundo siguiera igual. Pero yo ya no era la misma, porque cuando una mujer sobrevive a su propio entierro, ya no teme a nada ni a nadie. Cuando el taxi dobló la esquina, ahí estaba el salón decorado, lleno de flores, globos, música, gente entrando, sonriendo, tomándose fotos en algunos conocidos, algunos vecinos, algunos que años atrás celebraron conmigo otros momentos, sin imaginar que hoy estaban allí para presenciar, no una boda, sino algo mucho, mucho más grande. Me bajé del taxi, tacones firmes en el suelo, la espalda recta, la cabeza en alto, y mientras caminaba, sentía las miradas, primero una, luego otra, y otra más, a murmullos. Es Carmen. No, no puede ser, Dios mío, es ella. Las conversaciones se detenían, las risas se apagaban, las caras cambiaban, porque todos, absolutamente todos, pensaban que yo estaba desaparecida. Algunos incluso pensaban que estaba muerta, y ahí estaba yo, caminando, con paso firme, directo, hacia la puerta, hacia ese salón, hacia ese altar, donde él, el hombre que un día me llamó amor de su vida, estaba esperando a otra mujer. Y entonces lo vi ahí, estaba él de pie, sonriendo, vestido de traje, con esa sonrisa cínica, esa que yo conocía tan bien, agarrando la mano de ella, mirándola como un día me miró a mí, con esa falsa dulzura, esa mirada que yo alguna vez creí sincera, pero en cuanto sus ojos me vieron, todo, absolutamente todo, cambió. Quedó pálido, blanco, como una hoja. Su sonrisa se borró al instante. Sus manos empezaron a temblar. Su mandíbula se tensó. Dio un paso hacia atrás, como si hubiera visto un fantasma, y por un segundo, juro que pensé que iba a desmayarse ahí mismo. Su madre, sus amigos, la novia, todos se quedaron en shock. Nadie entendía nada. Las miradas iban de mí, a mí, como si el tiempo se hubiera congelado, como si la tierra hubiera dejado de girar. Andí unos pasos más. Cada tacón sonaba como un trueno en ese salón, que de repente se quedó en completo silencio. Solo se escuchaba mi respiración y los latidos de todos los corazones que temblaban en ese lugar. Me detuve frente a él, lo miré a los ojos, esos ojos que tanto amé, esos ojos que tanto me lloraron, y respiré hondo, y en voz clara, firme, y sin una sola lágrima, le dije: ¿pensaste que estaba muerta? Pues aquí estoy, viva, más viva que nunca. ¿Y sabes qué? Gracias, porque tú, con tu traición, con tu cobardía, me hiciste más fuerte que nunca. La gente no sabía dónde meterse,
Miraban a él, miraban a ella, miraban a mí, como si fueran parte de una película, de una novela, de algo que jamás imaginaron presenciar en él. No podía hablar, sus labios temblaban, su cara era un poema. Trató de decir algo, pero no le salía la voz porque claro, cuando entierras a alguien en vida, lo último que esperas es que esa persona aparezca el día de tu boda, mirándote a los ojos, recordando quién eres y todo lo que hiciste. Me giré lentamente, con la misma dignidad con la que llegué, y caminé hacia la puerta, dejando tras de mí un salón entero lleno de silencio, vergüenza y una historia que nadie, nadie, jamás olvidará. Mira, cuando te digo que ese salón se quedó en silencio, es que no te lo puedes ni imaginar. Ni el DJ se atrevía a poner música, ni los camareros sabían qué hacer, ni siquiera los niños corrían. Todos, absolutamente todos, se quedaron quietos, como si el tiempo se hubiera congelado, como si lo que estaban viendo no fuera real. Yo caminé despacio. Cada paso resonaba como un trueno, pero ¿sabes qué? No estaba ahí para hacer escándalo, no, porque el escándalo ya lo había hecho él cuando decidió enterrarme en vida, cuando decidió borrar a la mujer que le entregó todo y reemplazarla como si fuera una prenda vieja desgastada que ya no le servía más. Me paré frente a él, lo miré a los ojos y ni una sola lágrima salió de los míos, porque yo ya no era la mujer que él conoció. No, esa mujer murió el día que descubrí todo. La mujer que estaba allí no venía a rogar, no venía a suplicar, no venía a preguntar ¿por qué? Porque el por qué ya no me importaba. Entonces, con la voz más firme que jamás había escuchado salir de mí, le dije, delante de todos, delante de su nueva esposa, delante de su familia, delante de sus amigos Anjoy, vengo a devolverte algo que olvidaste. Vengo a devolverte tu dignidad, esa que perdiste el día que decidiste traicionar a la mujer que te acompañó cuando no tenías nada. Vengo a recordarte que los muertos también regresan y que no se entierra a alguien que te enseñó lo que era el amor verdadero. En las bocas se abrieron las manos, temblaban. Neri sabía dónde mirar. Algunos bajaron la cabeza, otros se taparon la boca y otros simplemente se quedaron pálidos, como si hubieran visto un fantasma, porque en efecto, para él, yo era eso, un fantasma del pasado, que venía a recordarle Total Love, que quiso olvidar. Él trataba de decir algo, balbuceaba, movía las manos, pero no podía. La novia, su nueva vida, me miraba como si no entendiera nada, con los ojos abiertos, la boca temblando, y un miedo que no podía disimular, porque, aunque ella pensaba que estaba ganando, en ese momento entendió que no estaba casándose con un hombre, sino con un cobarde, con alguien que no cerró ciclos, que no tuvo el valor de ser honesto, ni siquiera con el mismo respiro hondo, y con toda la calma del mundo. Seguí, yo no vine aquí a recuperar nada, porque, gracias a Dios, entendí que no perdí a un hombre, perdí un peso muerto, perdí a alguien que nunca supo valorarme, y te agradezco. Te lo juro, te agradezco, porque hoy me doy cuenta que quien perdió aquí fuiste tú, porque yo me tengo a mí, me tengo fuerte que nunca, más viva que nunca, más digna que nunca, y tú tendrás que mirar este rostro, que creíste enterrado, cada vez que mires tu reflejo, y recordarte que tu felicidad empezó sobre las ruinas de tu cobardía. Las lágrimas no eran mías, no eran de él, de ella, de algunos que, al verme entender todo, que se dieron cuenta que las apariencias engañan, que no todo lo que brilla es oro, y que hay cosas que jamás se entierran en mí. Di la vuelta, y mientras caminaba hacia la puerta, sentía las miradas pesadas, cargadas de vergüenza, de admiración, de miedo, no lo sé. Lo que sé es que ese día, ese salón, nunca volvió a ser el mismo, que esa boda nunca se celebró,
porque aunque trataron, aunque fingieron que no pasaba nada, el aire se había llenado de algo que nadie pudo ignorar. Abrí la puerta, sentí el sol en el rostro, respiré profundo. Y ahí, justo ahí, entendí algo. No necesitaba venganza, no necesitaba humillarlo por la vera. La vida ya se encargaría de eso. Mi sola presencia, mi sola existencia, mi sola fuerza había sido suficiente, más que suficiente. Caminé, con la frente en alto, a más ligera, más libre, a más viva que nunca, ni te lo digo, desde ese día jamás volví a ser la misma. Y aquí estoy. Todo esto, después de tantos años, y si te soy honesta, aún hoy, hay días en los que cierro los ojos, y esa escena, esa entrada mía, ese salón congelado, esas miradas, ese silencio, todo vuelve a mi mente, como si hubiera pasado ayer, pero, ¿sabes qué? Ya no me duele, ya no me quiebra por contender que lo que un día pensé que era el final de mi vida, en realidad, fue el principio de mi libertad. Hoy, no te cuento esta historia para que sientas lástima por mí, no. Al contrario, te la cuento para que entiendas que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a apagarte en vida, hacerte sentir que no vales nada, a veces. La vida te da golpes tan fuertes que sientes que no vas a poder levantarte nunca más, que el dolor te arranca el alma, que el mundo se te viene encima, que no hay salida. Y créeme, yo estuve ahí, en ese hueco oscuro, en ese abismo, donde te miras al espejo. No sabes quién eres. Pero sí algo aprendí, es que mientras respires, mientras tu corazón siga latiendo, todavía tienes el poder de escribir tu propia historia, de levantar, de mirar al mundo a los ojos y decir, aquí estoy, no estoy muerta. Estoy más viva que nunca, porque te diré algo. A las mujeres, como nosotras, nos enseñaron a aguantar, a soportar, a callar, a perdonar hasta lo imperdonable. Nos hicieron creer que amar es humillaciones, que ser buena esposa es sacrificarte siempre, que si te rompen, tú te quedas ahí, recogiendo los pedazos, esperando que alguien te arme de nuevo. Pero no es así. Amar no es desaparecer. Amar no es volverte invisible. Amar no es permitir que alguien te arranque la dignidad. El amor empieza por una misma. Y cuando tú te olvidas de ti, cuando te pones en segundo, en tercer, en último lugar, entonces es cuando otros creen que pueden pisarte, que pueden reemplazarte, que pueden enterrarte, sin ataúd, sin despedida, sin culpa. Pero yo aprendí que nunca es tarde para renacer, nunca es tarde para mirarte al espejo, secarte las lágrimas y recordarte quién eres, recordarte todo lo que vales, recordarte que tú no naciste para ser la sombra de nadie, ni la opción de repuesto, ni el trapo viejo que se tira cuando ya no sirve. Y sí, dolió, me partieron el alma, me rompieron en 1000 pedazos, pero ¿sabes qué? Con cada pedazo construí una versión de mí que ni yo sabía que existía, una mujer más fuerte, más sabia, más digna, una mujer que se de su propio entierro y se volvió imposible de enterrar de nuevo. Por eso, si tú que me estás escuchando, estás pasando por algo parecido, te lo digo desde lo más profundo de mi corazón. No dejes que nadie te haga sentir que no vales, que no eres suficiente, que estás acabada, mientras sigas respirando, mientras tengas un latido en tu pecho. Tú puedes empezar de nuevo, puedes levantarte, puedes reconstruirte, puedes y mereces ser feliz. Y recuerda algo más, quien te traiciona, quien te humilla, quien te da la espalda, no te está reemplazando. No se está reemplazando a sí mismo por alguien que jamás le dará lo que tú le diste. Porque tú eres única, eres irrepetible. Y perderte a ti es perder el mayor tesoro que la vida le pudo haber dado a Ann. Así que levántate, arréglate, mírate al espejo y repítete lo que yo me dije ese día, antes de cruzar la puerta de ese salón. No estoy muerta, estoy viva que nunca,
y nadie, absolutamente nadie, va a volver a enterrarme, jamás, porque al final la vida siempre, siempre pone a cada quien en el lugar que merece. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu like. Eso ayuda muchísimo para que más personas puedan escuchar historias como la mía. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí cada relato es una lección de vida. Y te prometo que lo que viene te va a sorprender aún más. Gracias por estar aquí, por escucharme y por ser parte de esta familia donde las historias, number 6,